Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a Glockner, felicitar a Glockner por este evento y por una magnífica organización donde año tras año nos sentimos, eso lo decía Mariano al principio, nos sentimos parte de la familia de esta empresa, con lo cual es un honor y es un placer estar aquí una vez más y poder compartir con vosotros, especialmente con mis compañeros de este bloque matinal, donde está el profesor Miguel Roig y después de mí hablará Beatriz y Waldo, con lo cual es un honor enorme estar aquí y compartir un poco con vosotros lo que actualmente está ocurriendo con las impresiones digitales. Pero antes de empezar, me gusta siempre recordar que el trabajo que comparto con vosotros es resultado de muchas personas, tanto en Portugal, en Oporto, como aquí en España. Yo he tenido la suerte y tengo la suerte de haber aprendido mucho con varios de los compañeros que están aquí y que de una u otra forma contribuyen a diario para el trabajo o para el resumen que os intento presentar aquí hoy. Pero decía yo, mi objetivo hoy es encuadrar lo que son las impresiones digitales dentro de lo que es el flujo de trabajo actual. Y obviamente yo como restaurador, resumiendo un poco lo que hacemos en nuestro día a día en nuestra clínica, estaréis de acuerdo que el profesor Miguel Roig acaba de enseñar una brillante presentación donde a propósito de varios casos demostró cómo estamos planificando los casos actualmente, sea de una forma más convencional o de una forma más digital, y obviamente que habrá una fase segunda donde haremos la ejecución del tratamiento en cuanto a si es con implantes, haremos la fase quirúrgica y fase restauradora, y si estamos hablando sobre dientes naturales, pues haremos lo que serían los pasos manuales de este flujo, que sería la preparación, y luego entramos en el flujo y comunicación entre el laboratorio y clínica durante la construcción del trabajo. Y obviamente dentro de estos pasos habrá que transmitir la información de lo que hemos conseguido obtener en boca. Y hasta muy recientemente, yo diría hasta los últimos 4 o 5 años, nosotros nos basábamos en algo muy artesanal, que seguimos utilizando muchos de nosotros para ciertas y determinadas situaciones, que son las impresiones convencionales, para luego transmitirlas a un flujo casi todo digital. Aquí os enseño un ejemplo de un caso que tratamos en nuestro centro en Oporto, donde a propósito de una situación que teníamos entre dos incisivos centrales, uno que tenía como base un implante y el 21 con diente natural, pues hicimos el proceso normal, aunque la planificación se hizo ya de una forma digital, la toma de impresión se hizo de forma totalmente convencional. Y este es un flujo que vosotros todos conocéis, con una impresión, con una silicona, con una doble mezcla de un solo paso, y luego hacemos de nuevo todo un flujo digital, aunque aquí combinado con algo más artístico, en mi opinión, que es cuando pedimos, en este caso al señor Ferran Puig Fagut, que nos confeccionara 2 carillas de cerámica feldespática con modelo refractario, que es una técnica que yo creo que actualmente está destinada a un porcentaje bajo de la población, porque exige un tratamiento y una elaboración artística, como la diferencia entre ir a una sastrería o ir a una tienda de Massimo Dutti, por ejemplo. Y esto es el caso final que hemos conseguido, que comparativamente con la situación inicial hemos efectivamente mejorado. Pero, decía yo, hoy en día es normal que, teniendo en cuenta la evolución de la tecnología, que integremos lo que serían las impresiones digitales en nuestro día a día. Si estamos haciendo una planificación digital cada vez más, 2D, 3D, si estamos pidiendo, solicitando encerados no virtuales, estoy totalmente de acuerdo, encerados que se convierten en físicos, encerados digitales, lo que no es normal es que el punto de partida sea una impresión
convencional que luego se tendrá que convertir en un flujo virtual a través de un software. ¿Qué es lo que ocurre con las impresiones convencionales? O sea, no es un tema de modernidad ni de marketing, aunque sí que se usa también para ello, pero la impresión convencional, que sigue siendo, ojo, todavía el gold standard, porque la literatura así lo dice, efectivamente tiene una serie de inconvenientes, sea de comodidad para el paciente, sea de una suma de pequeños errores que se pueden cometer, y por encima de todo, de que el control de calidad de la impresión solo es posible de forma casi indirecta, ya cuando está el modelo vaciado. Es decir, que estas sumas de pequeños errores muchas veces conllevan a una pérdida de fiabilidad del resultado final o un desajuste del resultado final. Y todos estos pasos artesanales para luego introducir esto dentro de lo que sería un flujo de trabajo digital. Por lo tanto, la introducción del escáner intraoral tiene todo el sentido. Y existe desde hace varios años, simplemente existe el gran inconveniente, o existía, de que su fiabilidad era muy limitada. Aparte de que eran aparatos demasiado caros para lo que realmente tendrían a nivel de utilidad práctica. Hoy en día, todos están direccionados a un tipo de tecnología basada en un láser o un patrón de luz que incide sobre los objetos y registra a través de frames, de una especie de película, pues esa imagen y la convierte en un archivo STL que ahora más adelante lo intentaré explicar de la forma más sencilla posible. Con lo cual, esto hoy en día está disponible, como sabéis, para dientes, implantes, para planificación de ortodoncia, planificación quirúrgica y luego integrarlo con otro tipo de archivos. En cuanto a las características de los aparatos actualmente disponibles, la tendencia es cada vez más de que el sensor o el escáner sea más pequeño, de puntas más pequeñas, de mayor capacidad de registrar con más definición, más baratos. La tendencia es abaratar un poco o democratizar el coste de estos aparatos y luego lo que son las típicas licencias de mantenimiento o de almacenamiento existentes, hacerlas desaparecer. Efectivamente existen sistemas en el mercado que siguen cobrando una licencia anual por almacenaje de los archivos, que a mi modo de ver no tiene mucho sentido, pero de todos modos sigue existiendo, pero la tendencia es democratizar el uso del escáner intraoral. Como cualquier otro aparato, pues el uso mayor exponencial conlleva a una bajada de precios que para nosotros, desde un punto de vista económico y de gestión de nuestras clínicas, obviamente es importante. Hay varias opciones en el mercado y yo creo que en la última Expo de Colonia, yo no sé cuántos escáneres habrán salido nuevos y evoluciones de escáneres antiguos. Seguramente de los que presento aquí, algunos ya están desactualizados, como estaréis de acuerdo. Y las características que los softwares de estos escáneres están disponibilizando son características que nos permiten tener herramientas en el momento de control de calidad de lo que estamos haciendo de forma distinta. Por ejemplo, yo soy capaz de saber si tengo zonas retentivas en mi preparación. Soy capaz de valorar si las líneas de terminación se observan. Puedo hacer un escaneado previo y un escaneado post preparación y valorar el espesor que estoy dando al laboratorio. Y obviamente puedo integrar de forma directa estos archivos con otro tipo de archivos. Y recientemente algunos de los escáneres en general disponibilizan herramientas para ir implementando los puntos negativos que todavía existen en estos aparatos. Por ejemplo, Beatriz nos hablará de toma de registros, pero es algo que hasta ahora está en una fase todavía no está redondo este tema desde un punto de vista del registro digital. Precisamente si empezamos a hablar de arcos faciales virtuales, etc. Pues algunos escáneres disponibilizan que tú puedas escanear un registro intermaxilar físico, integrarlo directamente en
en tu escaneado. O ciertas zonas que las quieres escanear con una definición mucho más alta, pues también te lo permite. O incluso combinar, porque en ciertos casos puede tener alguna indicación, combinar un escaneado con un escáner intraoral con una impresión física y escanear la misma impresión e integrarla en tu archivo. Son una serie de herramientas que han permitido mejorar todo el proceso de toma de impresión. Por cuestiones de tiempo no voy a dedicar mucho a esta diapositiva, pero básicamente lo que estamos hablando es de comodidad para el paciente, ahorro de tiempo. Existe una revisión sistemática de este año que demuestra que hacer un escáner intraoral sobre dientes y sobre implantes supone un ahorro de tiempo con respecto a lo que es el proceso de toma de impresión y vaciado de la misma. Y luego la posibilidad de obtener un archivo directo sin haber un registro negativo para pasarlo a positivo con todos los errores de estos pasos artesanales que suponen y obtenerlo directamente. Y lo que estamos hablando al final es de un tipo de archivo que se obtiene muy sencillo, que es el archivo STL, Standard Triangular Language, que básicamente consiste en obtener de forma tridimensional una serie de triángulos que en su unión, en sus asociados, van a dar la forma que hemos registrado con nuestro escáner. No es más que esto. O sea, el escáner, la base del archivo es esta. Luego podemos añadir toda la información que los escáneres están disponibilizando de color, incluso algunos escáneres incorporan un espectrofotómetro en su software, de tal manera que esta captura original realmente la base de todo es esto, con más o menos definición, pero es una suma de triángulos que nos dará esta forma final. El escáner todavía, al día de hoy, presenta algunas limitaciones y es importante que las conozcamos porque, como todo, tiene su curva de aprendizaje y nosotros en nuestro día a día lo estamos viviendo. Y parte de esas limitaciones tienen que ver, por ejemplo, con zonas de alta translucidez. Si estamos trabajando en zonas de tejidos, diente o tejidos blandos con alta translucidez, el escáner tiene más dificultad. O, por ejemplo, cuando tenemos zonas con mucho reflejo de luz, pacientes con brackets, no es fácil tomar una impresión digital, por ejemplo. Miguel lo ha referido antes, el tema de cuando estamos hablando de arcadas completas, no solamente en implantes, pero también en dientes naturales, existe todavía un cierto grado de discrepancia que no nos dan la seguridad completa cuando estamos tomando impresiones para una rehabilitación, sea sobre dientes, una estructura fertilizando varios dientes, sea sobre implantes con más de 3 implantes. Muchas veces va a depender de la ubicación del diente o del implante que estamos tomando y eso tiene que ver con la misma estrategia o la forma como se estamos escaneando. Siempre que cruzamos la línea media hay un cambio de dirección de la punta del escáner que conlleva en algunos aparatos a un error sistemático que se está verificando en las investigaciones que se están haciendo por ese mundo. Y luego todo lo que sea fluidos como sangre, saliva o zonas de más difícil acceso, sí que se nota una diferencia con respecto a la impresión convencional. Y eso es algo que lo estamos viviendo y parece ser que la evidencia lo demuestra. En un caso como este ejemplo que os enseño aquí, básicamente lo que os quería mostrar es el paralelo entre en este caso nosotros, por ser un compañero nuestro, hicimos un flujo paralelo, digital y convencional. Entonces, en un paciente como este, que podríamos hacer con un flujo totalmente digital, optamos por planificarlo en la fase inicial, basado en nuestro escáner inicial. Y a partir de aquí lo que hicimos fue desarrollar nuestro diseño. Ese era un caso de que tenía una serie de problemas a nivel de los tejidos centrales, con erupción pasiva alterada, invasión del espacio biológico. No voy a dedicarme mucho a explicar el caso.
Obviamente, después de esa planificación y con nuestro modelo impreso, con nuestro encerado digital, nos dedicamos a probar esa simulación y a seguir con todo el proceso de tratamiento que incluía un alargamiento coronario, eliminar las coronas antiguas y la preparación también de los incisivos laterales. Y aquí lo que hicimos fue, de una forma paralela, tomar una impresión convencional y una impresión digital. En el caso de los incisivos centrales, en este caso estamos trabajando con una técnica de preparación vertical, o un vulgar BOPT. Y lo que vemos en este tipo de situaciones es que el escáner intraoral, para este tipo de situaciones es muy eficaz, pero cuando estamos trabajando en la zona cervical con líneas de terminación verticales o sin ausencia de preparación, nos deparamos con una situación donde la exigencia de lo que sería la retracción y ensanchamiento del surco gingival es más exigente en el caso del escáner que en el caso de una impresión convencional. Y esto tiene que ver con la forma como la luz llega a esa zona de más difícil acceso. En este caso, obviamente, hemos escaneado los provisionales para dar la referencia al técnico de la situación que habíamos planificado y del provisional, y aquí vemos detalles de la construcción de las restauraciones finales, donde vemos la integración de las restauraciones tipo carillas en los laterales y las coronas de disilicato de litio monolíticas en los incisivos centrales. Es decir, en diente natural lo que estamos observando es que el problema con que nos deparamos hoy tiene que ver con áreas muy extensas, todo lo que sobrepase la línea media o de arcada completa. Hay problemas que estamos verificando en el ajuste pasivo que obtenemos con las estructuras que estamos fabricando, y todo lo que sean márgenes demasiado subgingivales o zonas donde existan un sangrado permanente o difícil de controlar, donde vemos sí algunas limitaciones actualmente con respecto a lo que será la impresión convencional. Lo que sí es verdad es que esto nos permite actualmente trabajar con un flujo totalmente digital, de tal manera en que yo soy capaz de, con el mismo escaneado inicial, utilizarlo desde el principio como base para todo el tratamiento, y donde yo voy a tener el control desde el diseño inicial del volumen final de la restauración, y el mismo escáner me va a permitir que tanto durante el diseño como la preparación calcular el espesor que voy a tener en el momento y que estoy dando desde lo que es la situación inicial al volumen final de restauración. Y esa es una herramienta tremendamente útil, especialmente obviamente cuando estamos hablando de dientes naturales. Ese es un caso que hicimos con un flujo totalmente digital, y donde después de preparadas los dientes, en este caso, lo que hacemos es usar el escáner inicial y solamente borrar los dientes que hemos preparado y reescanear esos dientes. Eso permite una precisión y una fiabilidad a la hora de copiar exactamente la forma y el encerado inicial que teníamos en la forma final de nuestras restauraciones. Monolíticas en este caso, por supuesto, porque ahí dependemos menos de la mano del ceramista para poder conseguir copiar esa forma de la planificación inicial. Aquí tenemos el caso inicial. Este es un caso donde hicimos restauraciones adheridas de 5 a 5 en la arcada superior y en la arcada inferior. ¿Y qué es lo que pasa con implantes? Bueno, con implantes el problema lo tenemos actualmente con el número de implantes y la extensión del área que estamos escaneando. La tecnología es un poco distinta de lo que sería el escáner de sobremesa, donde existe una tecnología más relacionada con fotogrametría, y en el escáner intraoral, al ser una suma de frames que los suma para obtener la imagen total, lo que sabemos es que si tú empiezas en este implante distal, de aquí a aquí vas aumentando la discrepancia que puede ocurrir.
Esto pasa lo mismo en la impresión convencional en el sentido de que ninguna impresión consigue ser un duplicado exacto de la situación real en boca. Lo que estamos hablando es de conseguir un desajuste al final por debajo de lo que es clínicamente aceptable. Parece ser, sin embargo, que la angulación de implantes, que suele ser un problema en el caso de impresiones convencionales, ya no es tan decisiva cuando hablamos de una impresión digital. Sí puede ser la posición ápico-coronal y eso tiene que ver naturalmente con el diseño y el tamaño del scan body que estamos utilizando. Ese es algo donde estamos trabajando actualmente porque todavía estamos trabajando con respecto a lo que será el mejor diseño de scan body para el futuro. Con lo cual, Miguel nos enseñó un método que aparte de ser muy fiable de cómo conseguir ese ajuste pasivo en una impresión de arcada completa. Un segundo para tallar camino aquí. Con lo cual, nosotros estamos trabajando en el sentido de entender cuál será el mejor diseño y en la mejor estrategia de escaneado cuando estamos hablando de implantes, precisamente en las situaciones más complejas. Esta es una parte de nuestra línea de investigación donde en una primera fase estuvimos comparando impresión digital con impresión convencional, donde vimos que, aunque en situaciones desfavorables, la impresión digital, aunque con un escáner que incluía el uso de polvo de óxido de titanio que actualmente no utilizamos, parecía tener un buen comportamiento clínico y ahora estamos comparando distintos escáneres, pero también distintas estrategias con distintos diseños de scan bodies que esperamos presentaros esos resultados en el futuro. Con lo cual, y como conclusión, deciros que actualmente tenemos una situación donde en dientes naturales yo creo que la precisión, la exactitud es enorme, pero cuidado con las estructuras que unan varios dientes, precisamente cuando estamos hablando de una arcada completa, por ejemplo, una estructura, un puente de más de 4 o 5 elementos y que precisamente cuando cruza la línea media. En cuanto al ajuste, es más exigente, en mi opinión, comparativamente con lo que sería una impresión convencional a nivel de control de fluidos, de sangrado y de márgenes muy subgingivales. Y en el caso de implantes, más de 3 implantes, sabemos que la fiabilidad de esa impresión será menor en comparación con el escáner de sobremesa, con lo cual todavía tenemos que buscar fórmulas accesorias de comprobación del ajuste pasivo de la impresión digital que obtenemos. Y por último, y en general deciros que aunque sea difícil conseguir esa metodología, más estudios en vivo son necesarios para validar las técnicas que estamos desarrollando y que muchas veces las comprobamos in vitro, pero la situación que tenemos in vitro es una situación mucho más ideal que aquella que tenemos en nuestro día a día. Muchas gracias, espero no haberme pasado demasiado. Muchas gracias. Y gracias por... No, muchas gracias.